Tenemos bastantes por aquí. Ay, a ver que me saco. Y pues vamos a seguir viendo las cosas que nos terminaron por faltar de esta introducción de VIH. Bueno, pues finalmente llegamos a esta parte también recordatorio para nosotros, para ustedes, acerca de cuál va a ser el riesgo de transmisión o cuáles son las formas de transmisión de VIH, ¿verdad? Tenemos obviamente la forma de transmisión sexual, que es una forma, pues la más común respecto a todos los casos que se tienen actualmente a nivel mundial. Es importante también que vean cómo, dependiendo, definitivamente como están viendo, infección es muchísimo más para las relaciones de tipo anal, que son muchas veces practicadas por las pacientes que son hombres que tienen sexo con hombre, ¿de acuerdo? Dependiendo también de la conducta sexual que practiquen, sean pasivos o activos, que es algo que también nosotros y ustedes deben de comentarle o preguntar a sus pacientes, el riesgo se incrementa. Como están viendo aquí los pacientes que tienen sexo anal y que son activos, el riesgo es muchísimo mayor comparado con los pacientes que tienen sexo anal pasivo, ¿no? Solamente 138 versus 11 de riesgo por cada 10,000 exposiciones, o sea, muchísimo más riesgo para el activo. Mientras tanto, en las relaciones de tipo heterosexual, el riesgo, como también están observando ustedes en esta gráfica que está aquí, pues es menor. Vamos a tener también riesgo, pero va a ser también de una menor, de una menor cantidad. Entonces es algo importante. Cuando no existía el control tan estricto que se tiene actualmente con respecto a el uso o el control de los hemoderivados. Estamos viendo aquí cómo las transfusiones de sangre infectada, ¿no? Eran un riesgo altísimo, prácticamente muy, muy alto de contagiarse de infección por VIH. Esto ha cambiado también por lo que acabamos de comentar, los protocolos que se tienen de protección hacia nosotros para poder disminuir el riesgo. Recuerden que no solamente es VIH, sino hepatitis, BS, Chagas, sífilis, de lo que todos pues, los bancos de sangre actualmente tienen cuidado para que nosotros o los pacientes también no tengamos algún problema de infección. Ya saben, el tener una picadura con aguja va a depender de muchas cosas. Prácticamente el tamaño de la aguja, si tiene o no el diámetro, también si tiene una aguja, si es una aguja que está, ¿cómo se le llama? Que tenga un orificio que sea profundo, también es algo importante, pero recuerden ustedes muchachos que esto es algo con lo que llegan a lidiar a veces en el hospital en pacientes que tengan diagnóstico de VIH o que desconocen el riesgo de VIH. El riesgo es muy bajo si se lleva a cabo la profilaxis post-exposición. Entonces, también eso es algo importante de recordar. La profilaxis post-exposición está indicada en ciertos escenarios clínicos. Uno de ellos, obviamente, pues es el laboral. Otro escenario, también, pues muchas casos de violación, abuso sexual, pues también llevan a cabo la profilaxis post-exposición, o bueno, hasta nuestros mismos pacientes que llegan a ir a los centros de salud, clínicas Condesa, tras haber tenido una relación sexual de riesgo, pues también es quien está indicado la profilaxis post-exposición. Recuerden que esta profilaxis, como veíamos ayer en cuanto al inicio de la enfermedad, donde se lleva a cabo, y posteriormente ya el desarrollo de la replicación viral a nivel de los ganglios locorregionales, pues este tiempo en el cual nosotros podemos evitar el contagio son las primeras 72 horas. Ajá. Entonces no se les olvide, entre más pronto se tome la pastilla, inicia, perdón, la profilaxis post-exposición, pues
va a ser menor el riesgo. Hasta 72 horas va a tener. ¿Cuánto tiempo dura la profilaxis posexposición? Dura un mes, ¿de acuerdo? O sea, un mes. ¿En qué régimen va a consistir? Prácticamente pues es muy variado. Podemos elegir incluso diferentes tipos de regímenes antirretrovirales para estos pacientes, desde el Biktarvy que comentábamos ayer ya, que tiene el Bictegravir, el Tenofovir y la emtricitabina. Podemos darle a lo mejor también Tenofovir, emtricitabina, Favirenz, pero es una terapia combinada, o sea, como si estuviera tomando tratamiento antirretroviral porque tuviera VIH, ¿de acuerdo? Y finalmente, la transmisión madre a hijo, que también ya dijimos que sigue existiendo en nuestro país. Aquí, cuando ya existe un riesgo inminente de la transmisión en un paciente, vemos nada más cómo en esta gráfica se ejemplifica que el uso de la terapia con sidobudina, que es la que más se ha estudiado para evitar la transmisión vertical en el trabajo de parto ya, es un medicamento muy importante que va a disminuir esto. Como ustedes saben, no somos restrictamente, o no les voy a hablar mucho de VIH y embarazo, pero como ustedes saben, la lactancia materna está contraindicada en nuestro país para todas las mujeres que tienen diagnóstico de VIH. Entonces, hablando, perdón, un poquito de lo que es, ya que comentábamos ayer de la historia natural, vamos a tener diferentes cosas importantes que hay que recordar. Esta línea que ustedes están viendo acá, pues digo, pero en esta línea de acá abajo nos está indicando a nosotros prácticamente cómo es la evolución en el tiempo. Esto se especifica solamente para la carga viral. Como yo comentaba hace ratito, perdón, ayer, después de que se da el proceso infeccioso, en los siguientes días, semanas, las primeras 2 o 3 semanas, es cuando mayor cantidad de carga viral nosotros vemos en estos pacientes y cuando es el único momento, muchachos, en las fases agudas de la enfermedad en el que yo voy a ver el mayor número de carga viral. Si ustedes están viendo aquí en ambas líneas, tanto la rosita como la azul, la carga viral va a tener o van a ver ustedes un pico tan elevado como en esta parte, en la primoinfección. ¿Qué me refiero? Aquí casi siempre es cuando nosotros vamos a observar millones de copias del virus, ¿de acuerdo? O sea, desde 10, 20, 30, 40, lo que ustedes quieran, millones de copias y posteriormente ya conforme avanza la enfermedad vamos a ver generalmente solamente como miles de copias, ¿de acuerdo? Lo que también quieran, 30,000, 40,000, 50,000. Aquí de relevancia comentar que los hombres y las mujeres se manifiestan su historia natural de la enfermedad es diferente. Uno de los principales puntos de diferencia en ellos es el set point. El set point ya es prácticamente como el punto de ajuste después de que un paciente con VIH se contagia y ya llega a un punto de ajuste en el donde va a mantenerse una carga viral como en meseta, ¿sí? Para cada paciente, para diferentes tipos de pacientes van a ser diferentes, como ahorita vamos a comentar, en los progresores, en los elites, en los progresores rápidos, este punto de ajuste es diferente. Y en las mujeres, como les estaba comentando yo a ustedes, vamos a tener muchísimo menor carga viral que en los hombres. Esto no se sabe específicamente bien por qué, pero todas las mujeres, y esto se los puedo también comentar que lo he visto obviamente en mis pacientes que tengo en la consulta, siempre las diagnostico con muchísimo menos copias que los pacientes del sexo masculino. Hay teorías acerca del papel hormonal que esto puede tener, pero finalmente también en la historia natural, tanto hombres como mujeres, después de los 7 años de evolución del proceso infeccioso sin tratamiento, sí evolucionan a SIDA. En eso no hay diferencia, ¿sale? Lo que sí hay diferencia nada más es lo que les comento en cuanto a la carga viral. Hay una fase, muchachos, esta fase se le conoce como fase de eclipse. Esta fase de eclipse nos está ejemplificando, ocurre prácticamente la primera fase que ocurre posteriormente a la infección. Se infectan las primeras células, que ya dijimos que van a ser células presentadoras de antígeno o células o linfocitos que sí estén ahí, pero nada más locorregionales.
empiece la diseminación sistémica vía ganglios linfáticos, hay una respuesta de interferón aquí importante, se establecen los reservorios virales. ¿Y cuáles van a ser los reservorios virales? Ayer hablábamos nosotros de un reservorio viral muy importante que es el tejido linfoide asociado a mucosa, todo lo que es el sistema gastrointestinal. Entonces se va todo ese carga viral a, a este tipo de sitios, reservorios. Otros reservorios que tenemos van a ser la barrera hematotesticular. Tenemos también sitios y prácticamente cualquier tipo de ganglio que ustedes quieran comenten, pues, podemos encontrar ahí reservorios. Aquí también, como les comentaba, ¿se acuerdan de la imagen que creo que por aquí la tenía, la imagen que les enseñé ayer? Hay una destrucción total en esta fase de eclipse de todo el tejido linfoide que vemos en el intestino, o sea, lo normal. Acuérdense, paciente con VIH, se destruye el tejido linfoide que presentan. Entonces, todo eso ocurre en esta fase de eclipse. Clínicamente, ¿por qué va a ser o es importante recordar esta fase de eclipse? Porque muchas veces cuando yo realizo alguna de las pruebas de diagnóstico para la infección por VIH, específicamente, por ejemplo, ELISAs o Western Blot, aquí tengo problemas y lo más probable van a ser que si me salen negativas se traten de falsos negativos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque tampoco se ha montado de forma adecuada la respuesta viral. Después, la respuesta inmunológica, perdón. Después, ya en los siguientes días, podemos tener una fase aguda. Tenemos la fase aguda. La fase aguda tiene diferentes presentaciones clínicas como vamos a empezar a ver nosotros. Podemos tener síntomas muy inespecíficos, síntomas parecidos a gripa. Es la principal, la siguiente, después de la tercera semana es cuando ya mayor probabilidad vamos a tener de tener pruebas positivas serológicas para VIH, que ahorita vamos a ver. Empiezan a producirse anticuerpos, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Y posteriormente se considera, la literatura es muy variada, pero se considera que a partir del sexto mes de evolución de la enfermedad, nosotros ya vamos a entrar en la fase crónica. Aquí ya hay, como les decía, un ajuste que están viendo aquí, un set point, un ajuste de la carga viral. Así se va a mantener prácticamente por muchos años en un estado de meseta. Empieza todos los cambios de inflamación crónica que comentamos ayer en diferentes tejidos, incluyendo el tejido adiposo. Sin tratamiento, pues sabemos que vamos a ir a, ¿cómo se llama? A la progresión hacia SIDA, ¿de acuerdo? Entonces es algo importante que nosotros tenemos que tener aquí. Ahorita vamos a ir viendo esto. ¿Qué pasa con los CD4? Con los CD4, también lo mencioné ya desde ayer, desde que se da la primoinfección, tenemos una caída prácticamente abrupta del número de los linfocitos CD4. El sistema inmunológico trata de hacer lo que pueda para que no haya esta caída abrupta. Una de las cosas más importantes que suceden aquí es un incremento importante de los linfocitos citotóxicos, de los ¿Me escuchan, muchachos?
Ahora sí, doctor. Escucha. Cortado, creo. Ok, entonces, me puse los audífonos, quién sabe por qué. Entonces aquí les estaba yo diciendo que la infección primaria, caída abrupta de los CD4, los linfocitos citotóxicos CD8 tratan de mejorar o proteger acerca de el descenso tan brusco que se tenía de estas células. Posteriormente, o sea, por eso hay como un ligero incremento de los CD4 y posteriormente ya nosotros empezamos a ver cómo sin tratamiento antirretroviral, como también estamos comentando, pues el CD4 sigue cayendo también muy importante. Antes de que se me olvide, algo de lo más importante que tiene el hecho de que nosotros detectemos a los pacientes en estas fases agudas del contagio es pues que durante esta fase, al tener cargas virales tan elevadas, si yo no doy o no detecto al paciente para inicio del tratamiento antirretroviral, pues aquí el contagio pues va a ser muchísimo más elevado, ¿verdad? Entonces es otra de las cosas importantes que nosotros tenemos que recordar aquí. Antes, si ustedes se acuerdan, el 350 CD4, como les decía ayer también, era considerado como el punto en el cual hasta el cual íbamos a iniciar nosotros tratamiento antirretroviral. Sin embargo, ¿por qué? Porque pues obviamente en ese aspecto se estaba considerado que estos menos de 350 ya te predispone a infecciones como varicela zoster, muchas infecciones bacterianas, tuberculosis, ¿no? Pero ya sabemos que esto ya se quitó, ya el inicio del tratamiento antirretroviral es independientemente del conteo de CD4. Esto creo que ya lo saben ustedes también. Menos de 200 CD4, como vamos a ver a partir de mañana, es el riesgo ya que vamos a tener para el incremento de las infecciones oportunistas, neumocistis, cándida, toxoplasmosis, etcétera. Y entre más inmunodeprimido esté el paciente, pues vamos a tener y vamos a presentar o vamos a tener presente prácticamente cualquier otra infección oportunista. Entonces, esto es algo importante que ustedes tienen que recordar. Algo o por lo cual puse yo aquí esta imagen es prácticamente para comentar algunas cosas que nos ayudan a prevenir el contagio de la infección por VIH. Dentro de las más importantes, pues como ustedes saben, y más fácil, barata y más importante, el uso de condón, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar siempre haciendo ahí hincapié en nuestros pacientes, aún con el diagnóstico de VIH, porque como ustedes saben, no es nada raro que después de que tengan VIH lleguen todavía con alguna otra infección de transmisión sexual, ¿no? Sífilis, gonorrea, clamidia. Entonces, todas esas otras infecciones, pues nunca vamos a lograr que el paciente esté protegido y la única forma que lo puede hacer es estar usando el condón. Otra también de las cosas, ya bueno, ya hablamos de la profilaxis postexposición, no me voy a detener ahí. Y otra también cosa importante que se ha visto es que la circuncisión en los hombres también disminuye el riesgo de VIH. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que en las células epiteliales escamosas del prepucio tenemos una gran cantidad o bueno, los hombres tienen una gran cantidad de células presentadoras de antígeno importantes para el inicio de la transmisión de VIH. Es decir, hay muchas células dendríticas, muchas células de Langerhans, otros tipos de macrófagos modificados. Al disminuir esa cantidad de macrófagos en ese sitio, disminuimos también por eso el riesgo de la infección por VIH. Esa es otra cosa que me puede ayudar a prevenir este proceso infeccioso. El inicio del tratamiento antirretroviral como prevención, sí, ya lo comenté que es aún más importante en el periodo de la infección aguda, que es cuando más cargas virales elevadas tenemos. Y obviamente, pues también en la infección crónica, ¿no? Cuando el paciente, pues también no tiene carga viral indetectable. Y la promesa no cumplida todavía, la vacuna, ¿no? La vacuna contra esta infección hay muchas cosas y no sé si alguien, por ejemplo, Raúl, me podría decir como lo más importante o uno de los motivos más importantes por el cual no hay actualmente una vacuna
para esta enfermedad. Raúl. Pues en este momento no recuerdo un motivo en específico como tal, doctora. ¿No? Lalo o el Dani, o a ver, déjenme ver, así voy. Será Sí, porque, bueno, con cada ciclo viral sí, que doctora, tiene, hay, hay ¿me mutaciones escucha? o hay... ¿Me escuchan? Sí. Ah, porque con cada ciclo viral, aparte de haber diferencias a nivel del material genético que expresa ya el virus, también hay diferencias en, en la cubierta que toma después de que sale del linfocito CD4. Entonces, esta variabilidad genética pues hace prácticamente hasta el momento imposible que tú puedas tener alguna vacuna para poder controlar el VIH. Ujú. Entonces, como dice Dani, la tasa de mutación cada vez que ocurre un ciclo de replicación del VIH es alta. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente en un paciente que tenemos con VIH, muchachos, se seleccionan muchos mutantes cuando yo inicio el tratamiento antirretroviral. ¿De acuerdo? Entonces, esa tasa de mutación es elevada. Esto impide prácticamente que el desarrollo de la vacuna sea hasta este momento no satisfactorio, porque pruebas, mejor dicho, porque vacunas sí se han intentado de desarrollar para esta enfermedad, pero el fracaso de la mayoría de ellas, si no es que de todas las que yo he leído, han sido precisamente la tasa de mutación elevada que tiene el virus. Ujú. Eso lo hace pues que su fitness, le dicen también fitness viral. Esto ya lo comentábamos. Esto también es importante de saber. eh, ¿Qué diferencia hay de la esperanza de vida de un paciente que tiene VIH versus un paciente que no tiene VIH? Prácticamente esto es algo que siempre les digo que deben de comentárselos porque se los preguntan los pacientes que recientemente diagnosticamos. La esperanza de vida es muy similar. Si estuviéramos hablando de hace algunos, en los 80s, ¿no? Cuando en los 90s todavía, cuando esto todavía estaba muy, estábamos muy con conocimientos nuevos, prácticamente sin un esquema antirretroviral bien para este tipo de pacientes, pues bueno, prácticamente va a ser, la mortalidad era muy alta. Pero actualmente, comparando nuestro país, una persona sin VIH, que aproximadamente tenemos una esperanza de vida de 79 años, a la de un VIH que tiene más de 20 años diagnosticado y que tiene su medicamento tomado bien, 71 años. O sea, prácticamente es una esperanza de vida similar al paciente que no tiene VIH. Y el que no toma tratamiento, pues ya sabemos que desgraciadamente, pues mueren jóvenes estos pacientes. Esta meta que a continuación les comento también como algo de conocimiento que deben de tener, es una meta que se estableció para este año a nivel mundial. Se hizo que esta meta se empezara a tomar en cuenta a partir del 2010. Esta meta es algo que se quisiera en todos los países del mundo. Cada uno es diferente. Esta es la estadística de nuestro país, que es la meta de los 90, 90, 90. ¿Qué significa esto? Como están viendo en la parte de abajo, que nosotros tengamos que diagnosticados al 90% de las pacientes que sepan que tengan VIH, que el 90% de las personas tengan tratamiento antirretroviral y que el 90% de las personas en tratamiento antirretroviral estén indetectables. O sea, no solo que tengan el tratamiento, sino que estén indetectables. Y siempre pongo las estadísticas como estamos en México, pues un poco lejos de la meta de 90, 90, 90. Esta es de la OMS, lo saqué el año pasado, 2019. Pues prácticamente con esto pues estamos viendo que esta meta que estaba planeada hacia el 2020 pues no se llevó a cabo en nuestro país. Tenemos solamente que 64% sabe de su diagnóstico, tenemos otro, pues, nos falta casi otro 40% que sepan o conozcan su diagnóstico. Solo el 62% está recibiendo tratamiento antirretroviral y
De este 62% que sí lo está recibiendo, el 46% tienen cargas virales indetectables. O sea, estamos todavía, como les comento, bastante pues abajo de las metas que quisiéramos. Lo ideal sería 100%, ¿verdad? Pero pues bueno, esto es algo que pues todavía tenemos, por eso la transmisión no se termina también de presentar en los pacientes. La indetectabilidad, si no tenemos un paciente indetectable, lo podemos llevar también a mutaciones. Entonces, bueno, es algo importante que tenemos nosotros que tener en cuenta en nuestro país. Vamos a ver este caso con Brenda. Dice que es una paciente femenina de 23 años de edad, diagnosticada de VIH en tratamiento antirretroviral. Estos son otros casos de los que nos faltaron ayer. Tiene carga viral indetectable y CD4 en 980. Tiene pareja estable y comenta que se quiere embarazar. Su régimen actual es tenofovir, emtricitabina más dolutegravir. ¿Qué recomendación le darías a continuación a tu paciente? Impedir que la paciente se embarace por alto riesgo de transmisión vertical, cambio del esquema antirretroviral, sugerimos embarazo hasta que el CD4 se incremente a más de 1000 o suspendemos tenofovir dado riesgo de teratogenicidad. ¿Tú qué opinas, Brenda? Se tiene que hacer cambio de esquema antirretroviral Ok. porque tiene dolutegravir Ajá. y creo que se asocia a defecto del tubo neural. Así es, defectos del tubo neural. Muy bien. Entonces, el dolutegravir es de los antirretrovirales que actualmente nosotros conocemos que son teratogénicos. Entonces, si yo tengo una paciente que está bien controlada, indetectable, muy bueno CD4, pero su esquema tiene dolutegravir y está planeando embarazarse, si acuérdense que la embriogénesis, que es el primer trimestre del embarazo, pues nosotros tenemos que evitar cualquier teratogénico, sobre todo en este trimestre, hay que cambiarle el esquema antirretroviral. Muy probablemente el único que le quitemos va a ser el dolutegravir y vamos a agregar algún otro. Por ejemplo, ya el Victegravir, Raltegravir, hay varias opciones que le podríamos dar a esta paciente. Impedir que la paciente se embarace por alto riesgo de transmisión vertical. Cuando una paciente está indetectable y está en tratamiento antirretroviral, el riesgo de transmisión es de menos del 0.5%, o sea, bajísimo, muchachos. Entonces ya prácticamente si sigue con el tratamiento esta paciente, pues no vamos a tener ningún problema con él. Y no sé si alguno de ustedes quisiera comentar qué otro fármaco o si hay algún otro fármaco que se relacione con teratogenicidad. No está, bueno, veo que Adri sí está. Los Ivanes no están, ¿verdad? Ninguno de los dos. Creo que no. Tampoco está ni Misa, ni Leo, para que les pueda preguntar yo a todos los que están de los residentes. Entonces, alguien que sepa. Doctora Elefavirens. Ok, sí, muy bien. El efavirenz también por mucho tiempo se ha relacionado o se relacionó con defectos también del tubo neural. Sin embargo, si ustedes se van a revisar, y esto es algo que yo quiero que también ustedes aprendan, la evidencia actual respecto a ese medicamento ya no es concluyente y de hecho prácticamente podríamos decir que ya no se considera teratogénico. El que sí ha demostrado con todos los estudios que se han realizado es el dolutegravir y con el efavirenz no. O sea, las relaciones ahí Óscar e Iván, si están ahí, mándenme un mensaje. Exactamente, Jesús. Hubo un metaanálisis que descartó que esta relación esté presente. Tú no, Kevin. Ya te vi que estás ahí. Kevin. Bueno, muy bien. Entonces, esto va a ser importante de considerar. ¿De acuerdo? Esta clasificación, ¿quién me puede hablar de esta clasificación? ¿Cuándo surgió? ¿En qué momento? ¿Qué objetivo tiene?
el que creara la CDC esta clasificación en 1993. Lalo. Bueno, Oscar, ya lo vi que sí está. Oscar, ¿qué objetivo tiene esta clasificación? Para saber a quién darle tratamiento antirretroviral, pues no, Lalo, porque acuérdate que independientemente Por el de riesgo de infecciones, ¿no? el riesgo de infección, Por oportunistas. sí, puede ser, o sea, eso ya lo se sabe, ¿no? Prácticamente sabemos que menos de 200 CD4, como comentábamos anteriormente, este, es un factor de riesgo para tener infecciones por oportunistas. Pero ayer les dije que me investigaran cómo se originó esta clasificación y qué objetivo, aparte de la infección por oportunista, va a tener el que conozca o que clasifique aquí a cada uno de estos pacientes. ¿Quién lo investigó? Porque Oscar, pues no me contestó. ¿Nadie? Si yo detecto un paciente que es una 1 este año y posteriormente deja el tratamiento antirretroviral por decisión propia, ¿no? 12, unos 7 años, 5 años, no nos vamos tantos. Y regresa con una criptomeningia. ¿En qué clasificación lo voy a poner, Raúl? Les pregunto a ustedes porque casi son los que me han contestado, Doctora, ¿eh? ¿me podría repetir? Es que se corta un poquito el audio donde yo estoy. ¿Me podría nada más repetir las condiciones del paciente? Debutó como una 1. Ok. Pasa el tiempo, deja el esquema por voluntad, por decisión propia, y posteriormente regresa con una cripto. Tú lo vuelves a ver ya con una criptomeningia. ¿En qué clasificación pondrías a tu paciente? Mm, ¿No sería una C3, doctora? sí. No, Es que todavía no estás tomando en cuenta el conteo CD4, ¿no? Pero de cualquier forma ya Pero tiene una infección sí, oportunista, sí, entonces una es infección menor de oportuna. 200. Ajá, Bueno, que tú ya puedes suponer que es menor de 200. Ajá. pero muchachos, yo les comenté que él debutó como una 1. ¿Qué quiero decir con esto? El paciente que cuando debuta, sea el escenario en el que debute, va a tener esa clasificación ya para toda su vida el paciente. ¿Sí me explicó? O sea, si él era una 1 hace 5 años, obviamente se le dio cripto y demás porque él decidió suspender el tratamiento antirretroviral, pero su clasificación ya no va a cambiar. Al igual que al revés, si rebuta siendo un SIDA, por el oportunista que ustedes quieran, siempre va a estar en ese estadio de la CDC. Aunque el CD4 suba, aunque ya obviamente pues se libere del oportunista, también va a seguir teniendo esa estadificación. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes tenían que revisar. ¿Sí me escuchan, verdad? Eso es lo que ustedes tenían que revisar respecto a cuál es la importancia de esta clasificación. Entonces, otra vez se los dejo para hoy y antes de mañana que empecemos a ver los oportunistas, me van a decir cómo hizo la CDC esta clasificación, en base a qué y por qué entonces no cambia lo que les acabo de comentar de ser una 1 a convertirse a un C3, al estadio que ustedes quieran. El estadio del paciente ya se va a mantener. ¿De acuerdo? Entonces, a ver mañana al que le voy a preguntar a alguno de ustedes cuál es esta pregunta que les acabo de hacer.
Si tengo un paciente de 33 años de edad, el cual tiene VIH, inició el tratamiento antirretroviral con tenofovir, emtricitabina y efavirenz, con bentanderencia. Sin embargo, a las 12 semanas del tratamiento permanece con cargas virales elevadas, por lo que decido realizar switch o cambio a tenofovir, emtricitabina y atazanavir, ritonavir. ¿Cómo podríamos asegurarnos de que el paciente está tomando de forma correcta dicho medicamento? ¿Lalo? Creo que me contestó en el chat. No, Lalo. No es la C, doctora. Solicito PFHs. Así es, muy bien. ¿Por qué, Livia? Perdón, ay, mi audio a veces se va, perdón. Ujú. Creo que el ritonavir, pues se ha asociado con hepatotoxicidad. O ¿No? es la, Atazanavir. o es El la Ayer les comenté acerca de este efecto adverso del medicamento, el atazanavir, que nos da un síndrome de Gilbert, a una elevación de las bilirrubinas indirectas. Entonces, pues obviamente no confío en su palabra y cito la consulta en un mes, no solicito nuevamente carga viral en un mes, sino que solicito PFHs en las cuales si tienen este esquema antirretroviral el paciente, pues yo voy a tener elevación, ¿cómo se llama? De las bilirrubinas indirectas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo importante también que les comentaba yo desde el día de ayer. También ayer yo les comentaba que me leyeran acerca de esto. El curso típico de la infección por VIH ya lo comentamos ahorita. Cargas virales elevadas en las primeras semanas, caída de CD4 abrupta al inicio, pero después poco a poquito 50-100 CD4 por año, más o menos sin tratamiento antirretroviral, vamos a ir que va disminuyendo. Pero tenemos dos escenarios en donde el comportamiento de la enfermedad no va a ser así. Tenemos a los progresores rápidos, muchachos. ¿Qué es un progresor rápido? Es un paciente que el comportamiento de la carga viral es similar, o sea, tiene un ascenso abrupto de la carga viral, posteriormente empieza a disminuir, pero vean a comparación de un paciente progresor normal a un progresor rápido, como el set point, que les decía, el punto de ajuste, cambia. El punto de ajuste aquí lo tenemos en el caso del progresor rápido un poquito más elevado. ¿Sí ven la diferencia? O sea, aquí y acá hasta acá abajo, ¿no? Y lo más importante de este progresor rápido es que vean cómo cae el CD4, pero súper rapidísimo, después de varios meses o incluso al año de que el paciente está contagiado, cae casi en pique el CD4. ¿Y qué vemos nosotros en estos pacientes? Que generalmente, incluso como les decía, al año de contagio podemos empezar a ver oportunistas. Y la tercera población es la de los no progresores. ¿Qué es un no progresor? En general, y aquí entra un subgrupo que se le conoce con el nombre de los pacientes elite. Estos pacientes son altamente estudiados pues por los investigadores para reconocer un poquito más del comportamiento de la enfermedad. Son pacientes en los cuales sin tratamiento antirretroviral, muchachos, prácticamente el CD4 se mantiene normal, vean, y las cargas virales sí se elevan al principio, después tienen su set point y mantienen durante todo el tiempo del paciente de su curso natural de la enfermedad cargas virales bajitas, sin tratamiento antirretroviral. ¿De acuerdo? Esos son los no progresores. Hay diferentes, no me interesa igual que se aprendan esta tablita que les acabo de comentar. Hay diferentes tipos de no progresores. Ya les comenté el control elite, SLC. Tenemos al paciente control virológico y al paciente no progresor a largo plazo, que es el que es un elite, pero que generalmente ya lleva más de 7 años sin tratamiento antirretroviral. En general, el controlador elite tiene más de 350 CD4, carga viral súper bajita, menos de 50 copias, y no tienen tratamiento antirretroviral.
Entonces, esta población, como les comento, es muy importante para la investigación y muchos de los conocimientos que se tiene acerca de la infección por VIH moleculares han sido gracias a los estudios que se han hecho en este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? ¿Qué característica va a tener la infección primaria también, aparte de lo que ya hemos comentado, o la infección aguda? El 50 al 90% de las infecciones son asintomáticas. Esto es feo. ¿Por qué es feo o por qué es malo? Por el hecho de que no nos damos cuenta, ¿verdad? El paciente no se da cuenta, no va al médico obviamente porque está asintomático. Y eso pues es algo que hace que el contagio pues se siga dando. Los síntomas, si llegan a ocurrir en una población entre el 10 al 40% de la población que los podemos llegar a ver, los síntomas generalmente ocurren 5 a 30 días posterior a la enfermedad. ¿Qué síntomas vamos a ver? Bastante variados. Ya habíamos dicho que puede dar un síndrome parecido flu-like, fiebre, fatiga, malestar general, artralgia, cefalea, o sea, todos están viendo totalmente inespecífico, ¿no? Náusea, vómito, diarrea. Podemos tener linfadenopatía, faringitis, rash, pérdida de peso, úlceras mucocutáneas, meningitis aséptica. Y a nivel de laboratorio podemos ver leucopenia, trombocitopenia y también elevación de las pruebas de función hepática. Todo esto generalmente en los pacientes que llegan a tener síntomas tiene una duración aproximada de 14 días. Seguramente lo leyeron, que en la infección aguda y todo lo que acabamos de comentar, linfadenopatía, faringitis, y recuerda malestar general, fiebre, a lo que es un síndrome de mononucleosis infecciosa, ¿verdad? Entonces es una mononucleosis like. No olvidemos, y aquí lo recordamos, que la principal causa de la mononucleosis infecciosa es el virus de Epstein-Barr, la segunda causa es el citomegalovirus, y después de eso vienen todas las causas que ustedes quieran que pueden darnos mononucleosis infecciosa. Toxoplasma, parásitos, chagas, linfomas, hay muchas cosas, como nuevamente repito, tanto infecciosas como no infecciosas que nos pueden dar mononucleosis infecciosa. ¿Alguien de ustedes leyó? No sé si quiera comentarme. ¿Qué característica de este síndrome clínico de mononucleosis infecciosa es muy sugestivo de infección por VIH versus otras mononucleosis infecciosas? ¿Qué característica clínica tiene el paciente? Nuevamente repito, con mononucleosis infecciosa por VIH, que no lo voy a ver en una mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr, por ejemplo. Eso es algo clínico propiamente. Comentaban sobre todo que las úlceras mucocutáneas y Ujú. también inclusive que no hay aumento de la hipertrofia amigdalina en la que causa el VIH, al contrario de la que causa el virus de Epstein-Barr, que sí se ve una hipertrofia amigdalina bastante grande, prominente. Ok, y aparte, incluso más que las úlceras cutáneas, Dani, que aquí ya nos dijo por acá Lalo, estoy leyendo en el chat, el rash. O sea, finalmente también es una manifestación dermatológica las úlceras mucocutáneas, pero más el rash. Es un rash maculopapular que a lo mejor para que ahorita se les venga un poquito a la mente, recuerda mucho a lo que es la rociola en la Salmonella tifoidea. Y empieza en tórax, se disemina, o sea, les dan todo el cuerpo al paciente, pero su sitio inicial donde empieza es en el tórax, tanto anterior como posterior. No se les olvide también esto porque fácil, cada año yo creo que veo un paciente ahí en Troncoso con ustedes que llega con debut de VIH y que tiene trombocitopenia. ¿De acuerdo? O sea, jóvenes obviamente que llegan con 20,000, 30,000, 40,000 plaquetas, pero pues esta trombocitopenia es importante que nosotros descartemos en el contexto obviamente del tipo de población más vulnerable que no se trate de esta enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces no se les olvide eso, no se les olvide el rash también. Una vez que la infección viral por VIH está establecida, sabemos que vamos a tener una replicación activa. Ya les comenté y lo volvemos aquí a comentar que hay reservorios importantes de la infección fuera de la sangre, todos los tejidos linforreticulares, la médula ósea, los ganglios linfáticos, el vaso, el tejido asociado a mucosa,
El sistema nervioso central también es un reservorio y el tracto genital. La barrera hematotesticular son sitios de reservorio para la infección por VIH. Todo esto, como nuevamente comenté desde ayer, hace que también el tratamiento para la infección sea, no sabemos pues prácticamente en todos estos tejidos donde está latente el virus cómo se comporta el tratamiento antirretroviral. Lo que sabemos es la carga en sangre, pero en todos estos tejidos que estamos comentando, muchachos, no sabemos específicamente cuál es el comportamiento de la enfermedad. Esta me la voy a pasar porque prácticamente ya es lo que he estado comentando. El aislamiento de los fluidos corporales en paciente que tiene VIH sin tratamiento antirretroviral. Siempre les pongo esta diapositiva porque quiero que tengan, aparte de las precauciones que siempre deben de tener en pacientes con o sin VIH, vean cómo el líquido cerebroespinal es el sitio en donde mayor cantidad, y en sangre, como están viendo acá, 5,000 la cantidad estimada que tenemos, vean cómo en el líquido cefalorraquídeo hasta 10,000, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les quiero comentar con esto también? Que en el momento en que ustedes vayan a hacer punciones lumbares con cualquiera de este tipo de pacientes, siempre hay que usar su protección también ocular, ¿no? Los que usan lentes, pues ya con eso es suficiente, y los que no usamos lentes, pues sí tener cuidado en colocarnos unos cuando hacemos estos procedimientos para evitar aquí riesgo de contagio. Y pues yo cuando estuve en la residencia, mis compañeros tuvieron precisamente 2 de mis compañeros al hacer punciones lumbares sacan la aguja y pues tienen contacto y brinca, pues se salpicaron de líquido cefalorraquídeo en mucosa ocular. Entonces, pues ya hay todo un mes con tratamiento antirretroviral. Ahí en la raza, cuando ustedes vayan a rotar, se van a dar cuenta que nuestra población de los pacientes que tenemos ahí son 95% VIH, 5% otras cosas. Entonces es una población donde van a haber mucho de este tipo de pacientes que les acabo de comentar. ¿De acuerdo? Y estos pacientes, el año pasado, salió acerca en febrero del año pasado, no, este fue en febrero del 2019, pero hay otro caso que salió el año pasado, en el marzo del 2019, que seguramente ustedes llegaron a ver, porque pues la gente pone cura para el VIH, ¿no? O sea, ya se acabó el VIH, ya no nos quieren dar la cura los médicos, entonces la mala información, ¿no? Pero precisamente esa historia de la cura de pacientes que tenían VIH es acerca de este tipo de pacientes. Hay 2 pacientes que tuvieron este escenario clínico. Uno es el paciente Berlín, otro es el paciente Londres. Los 2 los vamos a comentar rápidamente aquí. ¿Qué es lo que ocurrió con este tipo de pacientes? Este artículo, del 2019, aquí les voy a poner la línea del tiempo. Se trataba de pacientes que tenían diagnóstico ya de VIH, el paciente Berlín. Durante el transcurso de la enfermedad del VIH, este paciente le da una leucemia mieloide aguda, ¿verdad? Entonces empieza todo su tratamiento, empieza con quimioterapia, posteriormente tiene una recaída de la de la leucemia, como están viendo aquí. Conforme avanza el tiempo, le logran hacer su primer trasplante de médula ósea. El donador del trasplante de la médula ósea no fue cualquier donador, fue un donador de una población europea que tenía una mutación específica en el CCR5 delta 32. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esa pequeña población que tenemos en Europa que tienen esta mutación en este correceptor? Pues no se infectan de VIH. ¿De acuerdo? O sea, esto es lo importante que sucedió con estos pacientes. Le ponen este trasplante, el injerto pega de una forma adecuada. Vean cómo aquí el CD4 pues prácticamente se mantiene, pero vean cómo después de que hacen el trasplante aquí, con ese delta, la carga viral pues está bajísima. ¿Sí ven? Toda esta que está hasta abajo. No, a este paciente no le quitaron el tratamiento antirretroviral, como ahorita vamos a ver en el otro caso. Después este paciente pues se complicó, como están viendo, tuvo una recaída otra vez de la leucemia, lo volvieron a trasplantar con otra mutación del delta, del CCR5, y falleció.
O sea, este paciente es un paciente que diagnosticaron o llegaron a la conclusión de que pudo tener una cura de la infección por el VIH, pero falleció. El segundo paciente es del marzo del 2019 que publicaron este artículo en el Nature. Es también un paciente con VIH que pasó en la línea del tiempo con este paciente. Pues evolucionó a tener un linfoma, ¿verdad? Durante el curso de su enfermedad. Estaba en tratamiento con rilpivirina, lamivudina y dolutegravir. Lo injertan en mayo del 2016. Después de que lo injertan con nuevamente otro injerto de médula ósea con la mutación delta del CCR5, ven cómo también las cargas virales están o se mantienen bajas. A él sí, en septiembre del 2017, como están viendo aquí, le paran el tratamiento antirretroviral, se lo quitan y vean cómo prácticamente la carga viral en este paciente a los 18 meses de seguimiento que tenía en febrero del 2019 seguía indetectable. O sea, tenía una carga viral muy bajita. Hasta donde yo sé, todo este paciente está vivo porque el paciente de Berlín sí falleció, pero este paciente de Londres sigue en seguimiento, no ha tenido otra recaída de su linfoma. Los CD4 obviamente pues también se han mantenido, pero vean como les acabo yo de comentar cómo esto, pues imagínense todo lo que conlleva la inmunosupresión, el trasplante, la compatibilidad, ¿no? O sea, que tengas la fortuna de que uno de estos donadores pues sí sea compatible con tu organismo y que se pueda llevar a cabo. Pero estos artículos, para quien nos guste leer, son interesantes y esto hablaban acerca, pues sí me llegaron a la consulta 2 que 3 pacientes que me dijeron, oiga, ¿qué cura? Y pues ahí hay que explicarles, ¿no? De que, mire, estos pacientes eran así, el trasplante de médula ósea no es, o sea, si ustedes saben, y ya lo comentamos un poquito cuando vimos neutropenia febril, la mortalidad del paciente hematológico con trasplante de médula ósea es muy elevada. O sea, la mayoría, desgraciadamente, pues fallecen por complicaciones infecciosas, ¿verdad? Muy bien. Dice Kevin que él tiene el paciente Iztacalco. Ay, Vamos con este caso que nos va a ayudar. Vamos a ver quién está por aquí. Pues Adri, espero que Adri me escuche. Tenemos, Adri, a una paciente, mujer sin antecedentes relevantes. Es abogada, 29 años de edad, que acude a urgencia remitida por sospecha de meningitis. Al presentar un cuadro de una semana de evolución consistente en síndrome constitucional, dominado por astenia, adenopatías cervicales bilaterales, rodaderas de tamaño moderado, lesiones petequiales en miembros inferiores, leve odinofagia y cefalea con fotofobia y fiebre de 38.3 grados. En los laboratorios destaca elevación de reactantes de fase aguda, marcada trombocitopenia y algo de hipertransaminasemia. En la exploración destaca, aparte de la trombocitopenia, que tiene una hemipoestesia facial izquierda y parálisis facial central derecha. Tras realizar un test de Paul-Bunel, que si no saben que es esta prueba, otro nombre que tiene es una prueba de anticuerpos heterófilos, que fue negativa, se realizó una punción lumbar, donde se observó la presencia de muy leve hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia discreta y una leve pleocitosis linfocitaria. Ante la sospecha clínica que tú tienes, Adri, ¿cuál de las siguientes pruebas diagnósticas realizarías? Adri. Adri. ¿No está Adri? Brenda. Sí, sí, doctora. Pues según el caso está en una fase aguda, ¿no? Uh-huh. Porque tiene, bueno, los datos de síndrome mononucleósido. Uh-huh. ¿Qué más tenía? Trombocitopenia. Uh-huh. Y ay, vi otra cosa. Bueno, alteraciones neurológicas. Puede estar Exacto. relacionada con meningitis, ¿no?
algo así. Exacto. Ujú, sí, meningitis, ¿no? Entonces, ¿se tendría que hacer determinación del antígeno P24? Exactamente. Sí, muy bien, Bren. Entonces, esta es una paciente que les puse con todo lo florido de un cuadro de primo infección, de lo que ya comentamos, ¿verdad? La trombocitopenia, malestar general, la odinofagia, el cuadro clínico de una mononucleosis infecciosa, tiene la linfadenopatía, más todo lo que comentábamos también del malestar general. Tiene la principal prueba, muchachos, que les digo que para que la recuerden, cuando yo tengo una mononucleosis infecciosa, la primer prueba que tengo que realizar para descartar el principal diagnóstico diferencial, que es virus de Epstein-Barr, es la prueba de anticuerpos heterófilos, que se conoce como la prueba de Paul-Bunel. Si esta es negativa, ya tengo yo completa seguridad de que esa mononucleosis infecciosa que tiene mi paciente no es por virus de Epstein-Barr. Puede ser así por todas las demás cosas que comentamos hace ratito, pero no por virus de Epstein-Barr. ¿De acuerdo? Entonces, otra característica importante que quiero comentar aquí es que el líquido de la mayoría, si no es que como vimos también en encefalitis por virus de herpes, que si se acuerdan de este tema que acabamos de ver la semana pasada, el líquido de todas las infecciones virales, muchachos, es un líquido normal, ¿de acuerdo? Entonces es un líquido que ya comentábamos que tiene características de ser aséptico. La meningitis por VIH es una meningitis aséptica y el líquido, pues como lo comentaba aquí la viñeta, pues se caracteriza por tener hiperproteinorraquia discreta, leves linfocitos en el líquido, leve hipoglucorraquia, o sea, prácticamente era un líquido normal. Eso habla mucho de lo que es una neuroinfección por VIH. Y como ya Brenda aquí nos acaba de comentar, si yo tengo una infección aguda por VIH, lo que voy a pensar más y con mayor probabilidad voy a tener la posibilidad de realizar el diagnóstico en este paciente, va a ser determinando el antígeno P24. La ELISA de cuarta generación y las pruebas rápidas para VIH, ambas ya funcionan con la detección de antígenos y anticuerpos del paciente, que como comentamos, si estamos en una fase de eclipse, que son las primeras 3 semanas del tratamiento, del diagnóstico de la enfermedad, probablemente podamos tener falsos negativos, perdón. Y, por ejemplo, Jesús, si no viniera determinación de antígeno P24, ¿qué otra prueba te hubiera gustado que viniera para hacer el diagnóstico en el caso? PCR. Exactamente, ¿verdad? Doctora, perdón. Dime. Me quedé con duda de eso o sea, si ya estaba en una fase aguda es porque ya habían pasado más o menos 3 semanas, ¿no? Así es, sí. Los Entonces, ¿no síntomas, podría la ELISA ya haberlo detectado? Porque la ELISA de cuarta generación los puede detectar después de las primeras 3 semanas, ¿no? Pero de hecho, yo tengo una duda más o menos que va por ahí, porque yo leí ajá, en el algoritmo que cuando tú tenías una infección aguda o un síndrome retroviral agudo, lo primero que tenías que hacer era la ELISA de cuarta generación y posteriormente hacías una carga viral. Entonces ahí ya es donde veías si tenía la ELISA negativa con la carga viral positiva, tenía más riesgo de tener la infección y estar en ese periodo de ventana. ok. Estás correcto, Dani. O sea, lo pueden pedir el ELISA, sí lo pueden pedir. Aquí, por ejemplo, alguien preguntó que si el ELISA de cuarta generación ya detecta el antígeno P24. ¿Qué saben ustedes? ¿Sí o no? Detecta el anticuerpo contra el P24. Así es, exactamente. Entonces, sí ya nos está detectando el anticuerpo contra el antígeno P24. Pero, ¿cómo se llama, Dani? Puedes pedir el ELISA y efectivamente, si tú tienes un ELISA de cuarta generación que está negativo, pero ya tienes una carga viral o el antígeno P24 positivo, estás ahí ante el diagnóstico sin lugar a dudas de una infección aguda. ¿De acuerdo? Pero muchas veces, muchachos, también el hecho de que yo en estas primeras semanas o sea, no es estrictamente Jesús así ya 3 semanas, ¿no? Esto también puede llegar, y ya saben que cada paciente luego varía mucho, ¿no? Hay pacientes que incluso a lo mejor a las 2 semanas el ELISA ya puede estar positivo, pero hay pacientes que no, hay pacientes que a lo mejor pueden pasar 4 semanas y el ELISA también seguir siendo negativo. ¿Sí me explico en esto?
Por eso es que no tenemos a lo mejor que ser tan estrictos. Yo les recomendaría que prácticamente en el contexto de una infección aguda sí se vayan ahora sí que a lo seguro, ¿no? O sea, pedir o carga viral, como acabas tú de comentar, Jesús, o la determinación del antígeno P24. ¿Sí, sí me explico en esto? ¿Sí les queda claro? Sí, doctora. Pueden pedir el Sí. ELISA, lo pueden pedir, sí, no está contraindicado y no es que estén ustedes haciendo mal, pero muchas veces pueden también igual a ustedes ocasionarle, cuando no lo saben interpretar o no saben en qué tiempo de la historia natural pueda tener, como lo pueden hacer algunos médicos, se les puede ir una infección aguda o clasificarla incluso como una infección crónica. Por eso es que hay que también tener cuidado en esta parte. Pero lo que dijiste, Dani, está bien y lo pueden ustedes hacer sin ningún problema. Respecto a esto, pues es que casi los que me están contestando nada más son 4 personas, así que me voy con Raúl otra vez. Dice que tienes una chica de 20 años que cuida tu consulta por un cuadro de fiebre, adenopatía cervical, rash cutáneo. Según refiere la paciente, hace 3 semanas tuvo una relación sexual que pudo ser de riesgo para contraer el VIH. De las opciones que están aquí, Raúl, indica cuál de las siguientes respuestas es verdadera. Las voy a ir leyendo y ya tú ahorita nos dices cuál te parece la que es la verdadera. Una serología VIH-1 y VIH-2 negativa realizada por medio de la técnica de ELISA descarta la posibilidad de que la paciente haya sido contagiada con VIH. Si el test de ELISA de la paciente fuera positivo, no sería necesario realizar nada más para el diagnóstico de la infección por VIH. Si la técnica de ELISA tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de la infección por VIH, pero su especificidad es aún mayor. Y si el test de ELISA para diagnosticar VIH en la paciente fuera negativo, podríamos determinar por la técnica de PCR la carga viral en sangre. ¿Cuál sería, Raúl, tu respuesta correcta respecto a esto? Pues como la paciente estaría pues ya al límite del periodo de eclipse, Ujú. me parece que dentro de su contexto, la que me parece la correcta es la de la PCR, la respuesta de la 4. Exactamente, que es más o menos lo que Dani nos dijo hace ratito, ¿no? O sea, si yo pido una ELISA en este contexto de una infección aguda y al mismo tiempo pido yo una carga viral, y si tengo la ELISA negativo, pero la carga viral está positiva, muy probablemente pues nos encontramos a una infección aguda, ¿verdad? Todo lo demás que está aquí está muy bien, que nos dijiste que no es correcto. Ya dijimos que si yo tengo una ELISA y ya está negativo, pues ya no tiene infección por VIH, pues no. El test de ELISA, si es positivo, ya nos dice que ya no hay nada que hacer, pues tampoco, porque vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ante un primer ELISA positivo. Y el A3, pues es al revés, ¿no? O sea, prácticamente lo que es mayor de los ELISAs es que tiene una muy buena sensibilidad, pero su especificidad no es tan buena, es más baja. ¿Sí queda claro esto, muchachos? ¿No se están confundiendo en esto? Queda claro. Gracias. No, Bueno, doctora. muy bien. Vamos a pasar a la otra. Como estábamos comentando, esta es del Up to Date, espero que ahí estamos. Prácticamente desde, ya dije ayer, ¿no? 1983, primer año en que se creó los ELISAs. Sabemos que hay ELISAs de primera, segunda, tercera, cuarta generación y actualmente de quinta generación, ¿verdad? ¿Qué ha hecho cada ELISA? Como ya Jesús nos venía comentando hace ratito, prácticamente nos ha acortado el tiempo en que se hace positivo, ¿verdad? Teníamos antes con una ELISA de primera generación, como están viendo acá, que solamente detectaba anticuerpos de tipo IgG, como el tiempo que se tardaba en hacerse positivo era hasta de mes y medio, ¿no? 35, 45 días. Lo comparamos ahorita con los ELISAs de cuarta generación que prácticamente todos los hospitales tienen y incluso ya de quinta generación. Y tenemos que pues el tiempo de aproximado de positividad pues ya es muchísimo menor, ¿no? Ya decíamos que de 2 a 3 semanas, aquí de 15 días,
de 15 a 20 días, ¿no? Entonces, esto ha cambiado mucho porque, pues, a diferencia de la primera generación que solo detectaba anticuerpos IgG, ahora los de cuarta generación y también los de quinta generación me detectan anticuerpos IgM, anticuerpos IgG y también anticuerpos contra el antígeno P24. Entonces, todas esas cosas son importantes en el hecho del por qué el paciente se acorta el tiempo de la positividad, ¿de acuerdo? Las cargas virales, muchachos, pues vamos a tener diferentes técnicas. Prácticamente la mayoría de los sitios en los hospitales en los que he estado, ya tenemos sitios donde se determinan las cargas virales ultrasensibles, en donde pues prácticamente cuando me parece indetectable o no detectado, sé yo que el paciente tiene aproximadamente menos de 5 copias. Hay otros que todavía el punto de corte son 20 copias, pero sí se va haciendo muy menos el número de copias que se tiene. Aquí lo voy a comentar porque a lo mejor alguno de ustedes no lo sabe o tenga duda. Cuando yo digo que un paciente está indetectable, es precisamente, muchachos, porque yo sé que tiene menos de 20 copias. Ese es el punto de corte. Hay alguna otra literatura que a lo mejor puedan leer que les dicen que son menos de 50 copias y está bien. Entonces, pero cada vez esto ha cambiado también conforme ha pasado el tiempo de evolución. Antes la indetectabilidad se definía como menos de 200 copias, después llegaron a 100 copias, luego 50 copias y ahorita el punto de corte que es más estricto, como acabo de comentar, es que cuando yo digo indetectable o no detectado, es que el paciente me tiene un número de copias de menos de 20. Y posteriormente, pues tenemos esta otra técnica que se conoce con el nombre de Western Blot. Entonces, que no quede duda, muchachos, que en la infección aguda, como son los dos, el caso previo que yo comenté, las herramientas de las que yo me voy a valer de primera instancia va a ser la carga viral o la determinación de la proteína del antígeno P24. Y como comentábamos desde ayer, ¿por qué esta partícula? Porque cuando se da la primoinfección es cuando mayor cantidad de esta partícula se llega a estar produciendo. Si yo ya no estoy en una infección aguda, si ya pasaron más de 6 meses o ya mucho más tiempo del proceso del paciente en la historia natural sin tratamiento antirretroviral, me voy a valer yo de estas herramientas que están aquí en esta diapositiva, pero tengo que pasar por 2 fases para llegar al diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué fases van a ser esas? Ya le pregunté a Dani, ya le pregunté a Brenda. ¿Qué fases van a ser esas? Como fases, doctora. Cuando yo estoy ante la sospecha de una infección crónica por VIH, tengo que tener 2 fases en el diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuáles van a ser esas fases? No sé, doctora. A ver, alguien que le ayude aquí a Brenda. Me voy a pasar aquí a una diapositiva que tengo de este lado. ¿Alguien, muchachos, que sepa? A ver, por aquí dice... No. Algo así como una fase de sospecha y otra de confirmación, ¿no? Ajá, exactamente. Fase de screening. ¿Sale? Aquí sí se ve esta imagen, muchachos. ¿Sí ven la imagen que es un algoritmo diagnóstico de VIH? Sí Sí. se ve, doctora, Ah, pero se veía mejor antes, ¿no? ¿pero se veía qué? Mejor antes. A ver, vamos a ver si O sea, en podemos pantalla completa. mejorar la calidad de la imagen. ¿Esta cosa qué le pasa? A ver. Ahí. ¿Ahí un poco mejor o no? O casi igual. A ver, aquí, déjenme ver. Efectivamente, Dani, tenemos una fase de screening, así se le conoce fase de screening, y después tenemos una fase confirmatoria, ¿de acuerdo? ¿Qué consiste la fase de screening? La fase de screening es el ELISA. ¿Y por qué se le conoce o por qué se le llama así? Como ustedes recordarán de
cuando yo pido una ELISA a un paciente de VIH, siempre tengo que repetir un segundo ELISA. ¿De acuerdo? Entonces, tengo paciente con VIH con sospecha de infección crónica de la enfermedad, pido una ELISA. ¿Qué es lo que hago después de que tengo ese primer ELISA positivo? Repito la ELISA, ¿verdad? ¿Cuándo? Inmediatamente. O sea, no me tengo que esperar aquí meses, semanas, nada. Si yo ya tengo un primer diagnóstico, luego le repito la prueba ¿cómo se llama? De la ELISA. Y si yo tengo ya el segundo ELISA positivo, tengo que hacer una prueba confirmatoria. Que este algoritmo estrictamente, seguramente algunos de ustedes me podrían decir que ya está viejito, porque actualmente la prueba confirmatoria que se usa en muchos lugares del mundo, todavía en México podríamos decir que estamos nosotros todavía utilizando mucho lo que es el Western blot, pero actualmente no sé si alguno de ustedes sepa qué otro tipo de prueba confirmatoria realizamos o se puede realizar para confirmar la enfermedad. O sea, que en lugar de Western blot viniera otra prueba. ¿Qué prueba sería? Inmunofluorescencia, ¿no? ¿Qué prueba dicen ahí? El Mandel ya del 2020. PCR-RT es la carga viral, Lalo. Ya es más específica, muchachos, y aparte se llaman NATs o son pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Así se llaman estas pruebas y lo que me detecta ya directamente esa prueba también son anticuerpos específicos, no solamente del VIH tipo 1, sino también del VIH tipo 2, que pues de entrada pues ya sabemos que en México no tenemos VIH tipo 2, ¿verdad? Pero estas pruebas ya son pruebas moleculares que se llaman pruebas de NATs, amplificación de ácidos nucleicos. Como les comento, no todos los hospitales en nuestro país van a contar con los NATs, sino que seguimos utilizando mucho lo que es el Western blot. Nuevamente lo repito, primer ELISA positivo, repito el ELISA, paso de la fase de screening a la fase confirmatoria y si esta ya está positiva, pues ya hago el diagnóstico definitivo de la infección por VIH. Acuérdense que ya estamos en el escenario de la infección crónica. Si tengo un primer ELISA positivo, repito mi segundo ELISA y el ELISA me sale negativo, muchachos, ¿qué tengo que esperarme? Tengo que pensar que muy probablemente ese paciente esté todavía en una fase de eclipse, como comentábamos hace ratito, y tengo que volver a repetir la prueba del, ¿cómo se llama? Repetir la prueba del ELISA en 3 a 6 semanas. Obviamente con el objetivo, pues, de que yo pueda permitirle al paciente todavía que me monte la respuesta inmunológica. Si aquí ya, por ejemplo, yo tengo muchos síntomas o duda en el paciente de que tenga toda la clínica de una infección crónica, a lo mejor ya me puedo pasar directamente a lo que es la carga viral. Pero si es un paciente sintomático, sin problemas, nos esperamos 3 a 6 semanas, repito el ELISA. Si el ELISA ya me sale positivo, nuevamente hago la prueba confirmatoria. Y un tercer escenario que podemos llegar a ver, pacientes con 2 ELISAs positivos, paso de la fase de screening a la fase confirmatoria, hago un Western blot o un NAT y me sale negativo o indeterminado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo más sugerido es ya directamente pasarme a la carga viral, más que esperarme. ¿De acuerdo? O sea, tengo ya que irme directamente a la carga viral y sin problemas en estos pacientes puedo descartar de una forma definitiva que tengan o no el proceso infeccioso. ¿Sí me explico aquí en este algoritmo, muchachos, de diagnóstico de la infección crónica por VIH? Ok, muy bien. Y creo que ya está. Miren, aquí tengo una imagen del rash que les comentaba. ¿Cómo lo podemos llegar a ver en los pacientes que yo en lo poquito que podría decir que llevo ahí en el hospital, he llegado nada más a ver un retroviral agudo, así, con estas manifestaciones, pues. O sea, como nuevamente acabamos de comentar, pues, desgraciadamente, o sea, si todos nos dieran como una clínica así bastante florida, pues bueno, probablemente podríamos descartar diagnosticar, muchos pacientes con la enfermedad, pero
desgraciadamente, como comento, muy pocos son los que tenemos. Y aquí nos vamos a quedar, ya terminamos. Acuérdense que mañana van a investigarme cómo surgió esta clasificación. Recuerden que cada una de las categorías tiene diferentes contextos clínicos. La categoría A, pues, es de asintomático o asintomáticos. La linfadenopatía generalizada persistente en 2 o más localizaciones extrainguinales que tiene más de 3 veces de evolución, o una infección aguda por VIH, es decir, el retroviral agudo. En la categoría C, pues, tenemos a todos los oportunistas que ustedes ya seguramente han escuchado de ellos o visto también a los pacientes. La categoría B, pues, incluye otras como patologías, menos angiomatosis bacilar, no tan frecuente en México, cándida oral, la cándida esofágica, está en categoría C, cándida vulvovaginal, el carcinoma in situ de cervix, porque aquí en la categoría sí está el invasor, la eucoplasia oral vellosa, el herpes zóster, la púrpura trombocitopénica inmune, la listeria, la enfermedad pélvica inflamatoria y neuropatía periférica. Y aquí pues todas las clasificaciones que son parte de la clasificación C. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta o alguna duda, muchachos, que les haya quedado a ustedes. Yo, doctora, ¿por qué el Western blot podría tener un falso negativo? Hay algunos escenarios clínicos que te pueden dar falsos negativos. Yo en la consulta he tenido como 2 o 3 pacientes, Dani, en donde estos falsos negativos, prácticamente donde los he podido identificar, son en pacientes que se encuentran en hemodiálisis. Yo he tratado de investigar esto, pero prácticamente de lo poco que he leído en la literatura es que tenga que ver precisamente con los filtros que se utilizan en las hemodiálisis. Y en ellos es en donde he visto tanto los 2 escenarios, como falsos positivos y falsos negativos. Y yo ahora sí como ya algo que me llega a la consulta y me llegan así con ese Western blot negativo y un ELISA previo positivo, me voy a la carga viral, por lo que te acabo de comentar, ¿no? Porque son pacientes que veo tanto falsos positivos como falsos negativos. Y no me voy que a otro ELISA o que le repito Western blot, me voy ya directamente con ellos a la carga viral. Y he visto los 2 escenarios, que me salen cargas virales negativas o que me salen cargas virales positivas y que sí tienen realmente la infección por VIH. Y otros pacientes que en donde también he visto que es así, es el paciente que tiene alguna enfermedad autoinmune. Son en los que principalmente he diagnosticado eso. Gracias, doctora. ¿Sale? Yo tengo una duda un poco tonta. 1 minuto. Sí. Por ejemplo, cuando tienen el S-Rash y si alguien tiene una herida en la mano o algo así, lo tocara sin guantes, ¿hay posibilidad de infectarse o algo así? No te puedes contagiar, Jesús. Nada más, son reacciones antígeno-anticuerpo, igual que el de la salmonela. Acuérdense que ahorita la que más hemos visto que se puede contagiar así es la Neisseria meningitidis. Ahí hay muchas bacterias y sí te contagias. Pero en el rash, no te contagias. Es reacción antígeno-anticuerpo. Y tengo otra duda. Por ejemplo, en pues, la medicina privada, cuando detectas a un paciente con VIH, le haces su ELISA y sale positivo, ¿hay algún protocolo, o sea, de notificar a, pues no sé, epidemiología o algo así? O... Fíjate que sí he tenido pacientes, muy pocos pacientes que obviamente pues son los que tienen como mucha pues posibilidad económica o un seguro también de gran cobertura, son los que se quedan en la práctica privada. Hay que hacer informes exactamente y aquí si no tienes seguridad social se tiene que hacer un informe epidemiológico al CENSIDA o a la Secretaría de Salud. Pero yo, por ejemplo, y también platicando con compañeros, casi ninguno de nosotros nos quedamos con pacientes en la priva. ¿Por qué? Pues porque se habla con ellos, son pacientes que algunos no tienen seguridad
o ISSSTE, y pues los referimos a las clínicas que existen en el país donde el tratamiento es gratuito. En la Ciudad de México las clínicas Condesa, en el resto del país los Capacits. Entonces yo creo que, y obviamente también tiene que ver en que no lucremos con ese aspecto con los pacientes, si sabemos que ellos pueden tener un tratamiento sin costo, pues hay que mandarlo sin lugar a duda a donde le puedan atender y dar el tratamiento que nuevamente, como digo, a nivel nacional es un tratamiento, o todos los pacientes con VIH tienen derecho a un tratamiento antirretroviral gratuito. Es que, bueno, no sé. A mí cuando trabajé así en urgencias, me tocó detectar a una señora con un herpes zóster generalizado, le hice la prueba para ELISA, salió positiva y pues le comenté que pues había que repetirla y que fuera ahí pues ahí donde es la clínica de VIH, de Secretaría de Salud, pero pues yo me quedé con que había ido y nunca fue. O sea, ya después platicando con la epidemióloga que estaba ahí, pues nunca llegó ahí a los registros ni nada. Entonces siempre me quedé con eso, si había que hacer algo más o... Ya. Pues sí, la verdad es que, ¿cómo se llama? No, casi a lo mejor no les avisan ahí, pero es poco probable que se pierdan, ¿eh? Jesús, prácticamente en algún sector de salud te llegas a informar de estos pacientes, porque la venta de los antirretrovirales, precisamente también de forma particular, va con nombre. O sea, tú vas a la farmacia y ahí ellos tienen que dar su receta que se le da al médico que se le está recomendando, y todo ese reporte de los antirretrovirales va con nombre de quién es el paciente. Por eso te digo que es muy poco probable, y prácticamente todos los países que existen con VIH en nuestro país, el CENSIDA tiene conocimiento de ellos. Gracias, doctor. Bueno. Entonces, si ya no hay otra duda, ya vámonos a descansar. Y Doctora, disculpe, tengo otra duda, perdón, ya sé que es noche, pero rápido. Sí. Por ejemplo, un paciente que no ha sido sometido a trasplante y no ha tenido tratamiento antirretroviral, ¿es posible que tenga cargas indetectables? O sea, y que no haya sido aún diagnosticado con VIH ni nada, y se le haga, por ejemplo, ELISA, y de ahí el Western blot haya salido negativo, así dijo que nos pasáramos a la carga viral. ¿Es posible que este paciente tenga, pues, no sé, cargas virales muy, muy bajas? A ver, otra vez, Livia, no te entendí. O sea, ¿es un paciente trasplantado? No, un paciente, le digo, porque ve que nos comentó que los trasplantados suelen pues, no tener carga viral. No, un paciente, digamos que normal, sin trasplante. Ajá. Y que pues tú sospechas que tiene VIH. Ya le hizo la ELISA, salió positivo, y el Western blot salió negativo, se va a la PCR para ver la carga viral. ¿Es posible que un paciente, aún no teniendo tratamiento antirretroviral, tenga cargas virales menos de 20? No. Siempre la vas a ver con carga virales elevadas, pues. Aunque también podrían ser los controladores Elite, ¿no? Que son los que tienen cargas indetectables con los CD4 arriba de 200, pero son los que tienen a más esa mutación en el CCR5. Ajá, sí. Okay. Pero aún así los controladores Elite ves cargas bajitas, pero bajitas me refiero a lo mejor 1000 copias, entre 500 y 1000 copias. No lo vas a ver con menos de esa carga viral esos pacientes, aun cuando sean controladores Elite. Muy bien. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Dale? Bueno, pues entonces, ahora sí, mañana seguimos con los oportunistas. ¿Sale, muchachos? Y lean lo que les encargo mucho, que me lean lo que les dejé. Ok, Yavi, gracias. Bueno, que descansen. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Bye.